Buenos días, vamos a continuar con nuestro estudio esta mañana y esperamos que esta palabra que está ahí escrita se pueda hacer realidad de vez en cuando. Les invitamos a mirarla, porque dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Me alegra mucho poder verlos aquí esta mañana, venciendo, podemos decir, tanto obstáculo, ¿verdad? Tanto estorbo, tanta dificultad que encontramos en nuestro paso. Pero aquí estamos diciéndole: Señor, queremos ser fieles al llamado que tú nos hiciste. Bueno, estamos estudiando, ustedes saben que llevamos hace tiempo un estudio acerca de cómo obtener nuestra identidad con Cristo. O sea, es necesario saber quiénes somos, de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. A mí siempre me preocupó esta situación. ¿Por qué? Porque uno percibe que hay una gran mayoría de creyentes, o sea, que no han establecido su identidad por Cristo, ¿no? Esta canción que cantamos ahora es muy bonita. Sé quién soy, ¿la recuerdan? Sé quién soy tu hijo, tengo identidad, ¿sí? Tengo identidad. ¿Cuál es la identidad? Somos cristianos, somos hijos de Dios, y de eso tenemos que asegurarnos. Bueno, anoche estuvimos hablando, las personas, algunos, la mayoría no estuvieron anoche. A ver, solo quiénes, 2 personas. Wilson y la esposa estuvieron, los demás, todos no estuvieron ayer. Por eso es necesario repetir esta palabra, que me parece muy importante, y tiene que ver con el peligro de engañarnos a nosotros mismos. Oigan bien esto: hay un peligro, y es el peligro de engañarnos a nosotros mismos. ¿Estamos de acuerdo con eso, verdad? Ahora, esto es igual de peligroso, tal vez más peligroso, que el engaño que viene de afuera. ¿Sí? Porque hay un engaño que viene de afuera, es muy fuerte. Y hemos aprendido a cuidarnos del engaño de los demás. Esto, recibimos enseñanzas en la iglesia acerca de los falsos profetas, de cómo identificar el engaño. Los padres les enseñan a los hijos del peligro de ser engañados, ¿verdad? No vaya a recibir nada, si le dan un dulce, diga que no se vaya con un desconocido. Estamos siendo orientados acerca del engaño que viene de afuera. Eso es lo que yo quiero que entendamos esta mañana, ¿no? Ahora, pero poco se enseña sobre el autoengaño. Muy poco se enseña sobre el autoengaño. Y la Biblia sí habla de esto. Y habla, ¿no?, en muchas partes, en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, habla del peligro del autoengaño. Vamos a mirar un pasaje que no miramos ayer, que fue Jeremías 17, 5 al 10, por favor. Jeremías 17, 5 al 10. Y ahí la vamos a mirar en la Nueva Traducción Viviente, pero yo quiero leer un versículo en otra versión, que es la versión lenguaje actual. Jeremías, capítulo 17, versículo 5. Vamos a comenzar con el versículo 5. Ustedes léanlo allí en esta versión, y dice así. Miren lo que dice. Es importante ponerle atención a la palabra, desocupar nuestra mente por ahora, por estos 45 minutos. Vamos a tratar de desocupar nuestra mente de todo, absolutamente de todo, y poder recibir esta palabra. Esto dice el Señor. Ese título que aparece ahí es muy importante tenerlo en cuenta. No es la palabra de un hombre, no es la de un teólogo, es la palabra del Señor. Malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Dice: esas personas son como los arbustos raquíticos del desierto, sin esperanza para el futuro.
Vivirán en lugares desolados, en tierra despoblada y salada. Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejarán de producir fruto. El corazón humano es lo más engañoso. Póngale cuidado a esto. El corazón humano está hablando de su corazón. Está hablando de mi corazón. El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? ¿Quién lo sabe? ¿Usted? No, yo tampoco. ¿Sabe? El versículo 10 dice: pero yo, el Señor, investigo los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa según lo que merecen sus acciones. Lo que está diciendo es: ni usted ni yo conocemos qué tan malos somos. El único que conoce quiénes somos realmente es Dios. Y esta versión dice: yo, el Dios de Israel, declaro: maldito quien confía en los demás, maldito quien confía en sí mismo, y maldito quien se aleja de mí. A mí esa palabra me parece fuerte, ¿a ustedes no? Esa palabra maldito es fuerte. ¿Y sabe qué significa la palabra maldito? Nunca les vendrá nada bueno. Siempre, siempre vendrá sobre ustedes cosas malas. ¿Por qué razón? Porque confían en los demás y porque confían en ustedes mismos y han hecho a un lado a Dios. Ahora, esto nos deja claro a nosotros que existe un peligro grande de ser engañados. No hay nada más engañoso que nuestro propio corazón. Vamos de victoria en victoria, vamos de triunfo en triunfo. ¿Y dónde está la victoria? Es la pregunta. Lo vamos declarando, pero nuestras vidas están mostrando que lo contrario. Él es mi sanador. Lo declaramos, pero estamos enfermos, ¿o no? Entonces, ¿qué está pasando con nosotros? Estamos engañándonos a nosotros mismos porque estamos declarando una cosa y estamos viviendo otra cosa. No es un engaño que dicen ustedes, es un autoengaño, ¿sí? Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque nosotros confiamos en nuestro propio corazón. Ustedes se creen buenos. Aquí el texto dice: ustedes se creen buenos. Esa versión que tengo acá. Pero aquí el que tiene la última palabra de quién somos en realidad es Dios, no nosotros, porque nuestro corazón nos puede engañar. Usted puede creer que es bueno, pero la opinión de Dios puede ser otra. Yo puedo creer que estoy bien, pero Dios me puede estar diciendo otra cosa. Ese es el peligro. En el Nuevo Testamento, Pablo nos invita a examinarnos a nosotros mismos. Y eso lo dice en la segunda carta de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Es una invitación a examinarnos a nosotros mismos. Ahora, hay gente que le da miedo, ¿no es cierto?, examinarse. Ustedes no son de las personas que les da miedo ir al médico porque no saben lo que les van a decir. Hay gente que es así, ¿verdad? Dice: yo nunca voy al médico porque es que me da miedo que me vaya a decir que tengo cáncer. Es que me aterroriza que me vayan a decir que tengo una enfermedad grave, por lo tanto, mejor no voy al médico. ¿Eso es bueno que dicen ustedes? No, ¿por qué? Porque el día que aparezca la enfermedad, ¿no?, y ya obligadamente por el dolor tenga que ir al médico, el médico le va a decir: si usted hubiera venido con más tiempo, tal vez hubiera tenido remedio, pero ya no hay nada que hacer por usted. ¿Cuántas personas reciben este diagnóstico simplemente por el miedo de que le hagan una radiografía para darse cuenta de qué es lo que tiene en su cuerpo? No tenemos que tener temor de examinarnos a nosotros mismos, ¿sí?
Si encontramos algo malo, todavía hay remedio, ¿sí o no? Todavía hay remedio. El problema es que vayamos a la presencia del Señor y nos diga, ya no hay nada que hacer. Tuvieron tanto tiempo para corregir, para examinarse. Necesitamos ponernos a la luz de la palabra. Santiago dice que la palabra es como un espejo. ¿Lo recuerdan ustedes? Dice que es como un espejo en el cual nosotros nos reflejamos, ¿no? Entonces se reflejan allí en ese espejo, ¿no? Y es la palabra la que determina quiénes somos. Vamos a leer el texto. Segunda de Corintios 13:5 dice: examínense para ver si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe. La versión Reina Valera dice: ¿acaso ustedes no se conocen a ustedes mismos? ¿Sí? El peor engaño es el de nosotros mismos. ¿Ustedes sabían eso? El engaño que viene de afuera lo identificamos porque es de allá que viene hacia acá. Pero el engaño de nosotros mismos es algo que decidimos mantener. Lo decidimos. Y preferimos seguir, ¿no es cierto?, pensando que estamos bien, cuando en el fondo de nuestro corazón sabemos que estamos mal y que hay cosas que tenemos que cambiar. Cuando Jesús estuvo enseñando aquí en la tierra, lo que más reprochó de los fariseos fue la hipocresía, ¿lo recuerdan? ¿Sí? Hipócritas les decían, los sepulcros blanqueados. ¿Por qué les decía hipócritas? ¿Por qué? Porque ellos aparentaban algo que realmente no era, ¿sí? Se estaban engañando a ellos mismos, pero a Dios jamás lo íbamos a poder engañar. Por eso el único que puede decirnos quiénes somos realmente es Dios, a través de su palabra, y es su Espíritu Santo que nos habla constantemente. Bueno, entonces, el apóstol Pablo, el mismo Señor Jesucristo, nos está desafiando constantemente a examinarnos a nosotros mismos para confirmar quiénes somos realmente. Eso es lo que a eso tenemos que llegar. ¿Quiénes somos realmente? Mirábamos pasajes como 2 de Corintios 5:17, que dice, ustedes saben qué dice, ¿verdad? Es muy conocido el pasaje. Si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es, ¿sí? Ahora, el efecto de ser cristiano es ser nueva criatura. Si no hay un nuevo nacimiento, si mi vida no ha sido transformada, entonces eso significa que no hay cristianismo efectivo en mi vida. Y también mirábamos Colosenses 3:1, que son pasajes que vamos a mirar más adelante, porque vamos a estudiar las características de un verdadero cristiano. Y Colosenses 3:1 dice: si hemos resucitado con Cristo, o el que ha resucitado con Cristo, el que ha nacido de nuevo, debe poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Hermano, esta es una cosa que nos preocupa demasiado. El cristiano debe mantener su mirada puesta ¿dónde? En las cosas de arriba, que son las cosas de Dios, las cosas del cielo. Pero hay una fuerza tremenda, ¿no?, que inclina al creyente ¿hacia dónde? Hacia lo terrenal, hacia lo mundano, hacia lo de acá. En estos tiempos de fiestas y alboroto, uno se da cuenta de estas cosas, ¿verdad? Todavía el cristiano, hermano, buscando llenar vacíos en estas cosas del mundo, hermano, y a mí me pueden decir que soy fanático, que soy, bueno, retrógrado, lo que ustedes quieran, pero yo no estoy de acuerdo, hermano, en que los cristianos estén participando de estas cosas. No me parece. Ahora, cada uno es libre de hacerlo, cada uno es libre. Y yo pensaba en estos días, porque de la casa se ve, ¿no?, el movimiento tan impresionante que hay. Parece que no se quedará nadie en la casa, ¿verdad? El pueblo es grande, pero ya no cabe. Entonces yo pensaba, bueno, ¿qué hacer frente a esto? ¿Qué hacer? ¿Qué puedo hacer yo frente a esto? Y la respuesta era nada. Yo no puedo hacer nada, absolutamente nada, ¿sí? Ni me puedo cargar con estas cosas, ni me puedo incomodar con el hermano que va. No me puedo incomodar con eso y no lo voy a hacer. Y yo sigo amando a las personas y sigo predicándole a la gente. ¿Sabe por qué? Porque esto no es cuestión de obligación, esto es cuestión de convicción, ¿sí? Esto es cuestión de convicción, ¿sí o no?
Hermano, si a mí no me nace, si a mí no me gusta, yo no voy y no necesito que ni el pastor, ni el líder, ni el papá, ni la mamá me lo estén prohibiendo. A mí no me nace. Pero al que le gusta, hermano, ¿quién se lo puede prohibir? ¿Quién? ¿Qué dicen ustedes? ¿Alguien se lo puede prohibir? No. Nos vamos a enfrascar en una pelea sin límites aquí, ¿no? En un tira y dale, ¿no es cierto? El uno echando para allá, el otro tratando de alar para acá. No, entonces, hermano, es convicción. Y esa convicción, ¿sabe quién la da? El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Hermano, si usted no se deja convencer por el Espíritu Santo, entonces usted va a estar en todas. Y usted va a decir que es cultura, que es tradición. Hermano, ¿qué dice la Biblia de las tradiciones? La Biblia de las tradiciones dice que son malas, ¿no? Dice que por vivir en las tradiciones nosotros invalidamos el mandamiento ¿de quién? De Dios, ¿sí? Ahora, la gente se engaña a sí misma, de verdad que se engaña. Y yo hablaba con alguien en estos días que sabe del tema. Yo le decía, ¿por qué la gente toma tanto? ¿Qué es lo que lleva a la gente a tomar y a prepararse? Entonces, ella me decía, lo que pasa es que todo eso lo hacen para llenar vacíos, ¿no? ¿Por qué? Porque uno ve a la gente tirada, echada un trapo, ¿no? Sucios, pierden la vergüenza, pierden, ¿no?, el sentido común. Digo, pero ¿por qué van voluntariamente a esa condición tan deplorable? Porque tienen vacíos, ¿sí? El licor no llena un vacío. La rumba está para llenar un vacío. Las diversiones están para llenar un vacío, ¿no? Y la gente anda buscando porque tiene su corazón vacío. Pero el problema es que ni la rumba ni el trago, nada puede llenar ese vacío, nada. ¿Por qué? Porque la gente hoy lo hace, se emborrachan, toman, según ellos disfrutan, ¿no es cierto? Van, duermen, la rasca y al otro día tienen que volver al mismo lugar. ¿Por qué? Porque siguen sintiendo el mismo vacío. Y un pastor decía algo hace muchísimos años, lo escuché decir: ese vacío nada lo puede llenar, porque ese vacío tiene la forma de Cristo. Ese vacío tiene la forma de Cristo. La vida del ser humano es como un rompecabezas, ¿no? Y la pieza que falta para llenar el rompecabezas es la figura de Cristo. Y mientras no esté Cristo en el corazón, la gente siempre va a necesitar otras cosas para supuestamente sentirse bien, ¿sí? El que tiene a Cristo en el corazón no necesita nada de eso. Y no es que no lo prohíban, ¿no? No es que no lo prohíban. Alguien decía, a ustedes ganas les ha de dar, decía, de bailar, pero como no los dejan, ¿cierto? Como no los dejan, como allá en la iglesia les prohíben, ¿sí? Oye, yo decía, yo me hago una pregunta, a mí no me gusta el carnaval, pero surge una pregunta como grande: ¿será que no me gusta porque soy cristiano o porque no me gusta? Entonces y en última se abren los tres grupos, que es el que no le gusta, porque no le gusta, es el cristiano que no le gusta porque de verdad es cristiano, y el que le gusta pero no va por miedo, pero por dentro le gusta, ¿no? Se abstiene porque le metieron miedo y todo eso, pero por dentro le gusta. Dice, yo quisiera estar allá, claro, pero no va. Pero también está el que no, porque hay mucha gente que no es cristiana y no le gusta. No le gusta. Lo sabe. Sí, eso es verdad, ¿no es cierto? Pero aquí el problema es al que le gusta y es cristiano. Ese es el problema. Que aunque le guste, si es un verdadero hijo de Dios, tiene que pedirle al Espíritu Santo fortaleza para aborrecer lo malo. Porque la Biblia dice que nosotros debemos aborrecer ¿qué? Lo malo. Debemos aborrecer lo malo. Ahora, esta discusión no va a tener fin, de verdad, porque unos van a decir que sí, otros van a decir que no, unos van a decir que es exageración. Yo simplemente estoy dando mi opinión, ustedes verán lo que quieran hacer, ¿no es cierto? Sí. Bueno, pues yo viví casi 22 años en el mundo, ¿no? Y una de las cosas que me gustaba mucho era bailar, ser honesto. No sabía bailar, pero me gustaba. Entonces, a mí nunca me gustó tomar, o sea, yo lo he visto, a pesar de estar en el mundo, me gustaba tomar. Me
tomaba un trago o me compraba una botella para que nos dejaran ir a bailar, porque no nos dejaban. Entonces, pero si nos gustaba bailar, bailábamos el sábado, el domingo, y a veces si había fiesta los viernes, bailábamos viernes. Pero cuando conocí de Cristo, a mí nunca más ya me volvió a llamar la atención eso. Y también me gustaba estar en esos lugares allá que no nos perdíamos, pedíamos plata para después pagarla en la cosecha. O sea, nos gastábamos la plata en ropa, alcohol y todas las vainas de allá y después a pagar en la cosecha. Pero cuando conocí de Cristo, o sea, yo la verdad yo nunca volví a sentir que eso me llama la atención, ¿no? Podía ser una... Pero también hay gente que nunca vivió eso y como dice Paco, ¿no? Que puede ser que mire, sí, esto es como las comidas, ¿no? A uno le puede gustar el pollo frito y a otro no, es como no le gusta el pollo frito, que está rico, no, hay gente que no le gusta y es porque no le nace, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de los que nos hemos comprometido con Cristo y al que le gustaba tiene que dejarle de gustar, ¿sí? Porque ahí es donde se está convirtiendo en una nueva criatura. Y si no, seguimos siendo los mismos de antes, ¿no es cierto? Ahora, yo entiendo esa lucha, porque es una lucha en el corazón, ¿no? Mire que el mundo está preparado para atrapar, no a los del mundo, porque los del mundo ya están allá, ¿no? Para que todo esto, el riesgo es para los cristianos, que estamos tratando de escaparnos de esa inmundicia, pero que el mundo se prepara para alcanzarnos y mantenernos allí. Entonces nosotros somos los que tenemos que tener cuidado de lo que hacemos. Entonces, mis amados, como yo les decía, esta es una discusión que de pronto no llegaría a un final, pero el apóstol Pablo dice, todos tenemos al Espíritu Santo. Y una de las cosas, porque estamos hablando de este tema, es la siguiente. Hermano, tal vez la voz interior suya le diga, no es malo. No es malo. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? ¿No? ¿Qué dice? Ahora, si usted concluye o sea, determina su conducta por lo que su voz interior le dice, podía caer en el autoengaño. Perverso es el corazón y engañoso más que todas. No es que yo hago lo que me dicta mi corazón. Por favor, no se deje guiar por su corazón, a menos que ese corazón esté ¿qué? Guiado por el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces aquí ya no se trata de que yo soy libre para hacer lo que yo quiera y yo voy a hacer lo que yo quiera. Claro que usted es libre de hacer lo que quiera, ¿no? Pero si somos manos de esa libertad para hacer lo que queramos, ya no podemos decir que somos siervos de Dios, porque el siervo obedece ¿a quién? A su amo, obedece a su amo. Y otra de las cosas, hermanos, es que nosotros tenemos que ser radicales en estas cosas, ¿sí? A veces son las otras personas las que nos involucran en esto, aunque nosotros no queramos. Llega el familiar de Cali, de Bogotá, ¿cómo yo vengo a verlos? ¿No es cierto? ¿Y cómo me van a dejar ir al parque? Vamos y eso. ¿No? Hay que ser radicales. ¿Cómo usted va a hacer que otro se convierta a Cristo cuando usted y yo somos tan flexibles en esto? ¿Será que algún día lo hacen? ¿Cómo vamos a dar testimonio de que ya hemos sido cambiados? A veces los mismos hijos nos manipulan, ¿no es cierto? El niño chiquito ya lo manipula a uno y se lo lleva de la mano. O sea, ¿qué testimonio le estamos dando al niño, ¿no es cierto? Cuando nos dejamos guiar a lo incorrecto. Más adelante, hermano, nos va a guiar a otra cosa más grave y nosotros no vamos a poder decir, no. Eso es ser radicales. Pero a veces nos dejamos engañar por nuestro propio corazón. Bueno, entonces, vamos a mirar una parábola para determinar, Mateo 13:24, que sí existe el peligro de ser engañados. La parábola del trigo y la cizaña. Bueno, entonces vamos a mirar en Mateo capítulo 13, versículo 24, inicialmente vamos a leer este texto. Bueno, dice así. Dice, la siguiente es otra historia que contó Jesús. El reino del cielo es como un agricultor que sembró buena semilla en su campo.
Pero aquella noche, mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo, sembró hierba mala entre el trigo y se escabulló. Cuando el cultivo comenzó a crecer, son detalles que tenemos que ir mirando. Cuando el cultivo bueno comenzó a crecer y a producir granos, la maleza también creció. Los empleados del agricultor fueron a hablar con él y dijeron: Señor, el campo donde usted sembró la buena semilla está lleno de maleza. Y miren la pregunta: ¿de dónde salió? ¿No? Eso es obra de un enemigo, exclamó el agricultor. ¿Arrancamos la maleza?, le preguntaron. No, contestó el amo. Si lo hacen, también arrancarán el trigo. Dejen que ambas crezcan juntas hasta la cosecha. Entonces les diré a los cosechadores que separen la maleza, la aten en manojos y la quemen y pongan el trigo en graneros. A ver, leamos un poco más. Bueno, hasta ahí termina la parábola. Más adelante, esta parábola el mismo Jesús la explica. Bueno, entonces, esta parábola de trigo y la cizaña fue escrita para que entendamos que no todo lo que parece verdadero es verdadero. Si lo entendemos así, ¿verdad? No todo lo que parece verdadero es verdadero. Hay cosas que parecen y son muy parecidas a lo original, pero no son originales. Es más, en este tiempo estamos en el tiempo de la falsedad. ¿Se habían dado cuenta ustedes de esto? Estamos viviendo el tiempo de la falsedad en todos los sentidos, en todos los sentidos. Hermano, ya nada es como parece o como tiene que ser. Usted tiene que abrir los ojos cuando le dan un billete. Tiene que abrir los ojos, ¿no es cierto? Porque le pueden estar dando un billete falso. Y son tan parecidos que muchos han caído o hemos caído en esa trampa, ¿sí? Estamos viviendo en el tiempo de la imagen, ¿no? del ser humano, la imagen del ser humano. Hermano, usted ve cuerpos esculturales, tanto de hombres como mujeres. Pero de repente, si usted los ve al natural, usted se va a llevar una gran sorpresa, ¿no? No es como se ve, no es como se ve. Hermano, y el cristianismo no escapa a esta realidad. Hay personas que parecen cristianos, pero que no son cristianos. Ahora, ¿esto quién lo determina? Ya lo habíamos dicho, esto no lo determino yo, no estoy calificado para determinar. Pero un día Dios escogerá a los verdaderos de los falsos. Y ahí será, ¿no?, el problema para muchos. Entonces, bueno, vamos a mirar esta realidad. En esta realidad de que hay cosas que parecen verdaderas pero no lo son, está incluida el cristianismo y la conversión de nosotros mismos. Eso es lo que dice Pablo: no, examínense ustedes mismos para ver si la conversión de ustedes es genuina o no es genuina. Ahora, es importante, hermano. Si usted revisa un billete, porque si lo recibe representa pérdida para su vida, igual es un billete que después lo puede reponer. Hermano, ¿cuánto más deberíamos preocuparnos por asegurarnos si nuestra conversión es real o no es real? Generalmente este juicio o examen se lo aplicamos a lo que hay a nuestro alrededor, ¿verdad? Cuando se trata de juzgar, digamos así. Bueno, decimos si fulano es verdadero cristiano o no es verdadero cristiano, y lo colocamos en la lupa para decir este sí es o esto no es o este no es. Es fácil hacerlo, ¿sí? O cuando se trata de una iglesia, decimos esa iglesia es verdadera o esa iglesia es falsa por lo que enseña, ¿no? Y la gente utiliza ese término, tiene doctrina, ¿cómo es que es? Es de sana doctrina o falsa doctrina. Hacemos juicios, bueno, y hasta cierto punto eso es normal. Eso es normal. Pero la palabra nos invita a examinarnos a nosotros mismos, a ponernos frente al espejo de la palabra a nosotros mismos, ¿sí? Entonces, hay un texto que dice: ¿cómo puedes mirar la paja que está en el ojo de tu hermano si no has quitado la viga que está en tu propio ojo? Primero miro mi ojo para poder ver bien a los demás. Eso es lo que el Señor nos dice. Entonces,
Así como miramos hacia afuera, también tenemos que mirar hacia adentro. Esa es la invitación. Hay que mirar hacia adentro. Hermano, a veces somos tan benevolentes con nosotros mismos, pero somos tan duros con los demás, ¿verdad? Y la palabra dice, si tú juzgas al que roba, pero tú haces lo mismo, ¿cómo escaparás? ¿Sí? Si tú juzgas, ¿no es cierto?, al que miente y estás haciendo lo mismo, ¿cómo escaparás? ¿No? Esto es más duro todavía. Bueno, existe la posibilidad de engañarnos a nosotros mismos. Santiago 1:22. ¿Qué dice Santiago 1:22? Vamos a verlo. Y este texto nos asegura que sí tenemos la posibilidad. Dice, pero no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan ¿a quiénes? A ustedes mismos. ¿Cómo terminamos engañándonos a nosotros mismos? ¿Sabe? Es cuando solo escuchamos, pero no la ponemos en práctica. O sea, ¿qué es realmente lo que Dios quiere? Que la escuchemos, pero que al mismo tiempo la pongamos en práctica. Porque si solo se escucha, pero no se obedece, estamos engañándonos. Ah, no, yo ya fui a la iglesia y escuché palabra. Qué bueno, ya dio el primer paso. Pero salidos de aquí vamos y hacemos lo incorrecto. Entonces, lo que hacemos con la mano, como dicen, lo que escribimos con la mano, lo borramos con el codo. ¿Sí? Para que el acto esté completo, tiene que ser escuchen y ¿qué más? Y pongan en práctica. Entonces van a ser auténticos hijos de Dios. Yo sé que esta palabra no es como tan buena, ¿verdad? De pronto hay gente que quisiera que nos digan que vamos para el cielo derechito y que no hay ningún problema. De pronto hay gente que preferiría eso, ¿verdad? Emociones, se dancen, griten, salten, porque vamos para el cielo sin importar lo que estemos haciendo. No es así. Y yo no quiero caer en ese error. ¿Saben qué le pido a Dios todos los días? Yo, todos los días, le digo, Señor, que la palabra que voy a dar sea una palabra que venga de ti, ¿no? Y yo elimino cualquier sentimiento, cualquier conclusión, cualquier pensamiento humano, porque no quiero caer en el engaño para engañar. Hermano, ya hay demasiada gente engañando a los creyentes. Hay demasiados líderes, pastores, apóstoles engañando a la gente, diciéndoles tranquilos, vayamos contentos, felices de la vida, porque ya todo está dado. Yo no quiero caer en eso. Y si me estoy equivocando, que Dios me juzgue, de verdad. Si me estoy equivocando, que Dios me juzgue. Pero yo no quiero caer en el error de contentar a la gente, diciéndole, vamos bien, así como vamos bien. Cuando nosotros, oiga bien, nosotros mismos, en el fondo de nuestro corazón, sabemos que no estamos bien, ¿sí? Porque la gente lo que anda buscando es contentillo, ¿sí o no? De verdad. Cuando estamos mal, ¿qué es lo que la gente busca? Encontrar a alguien que le diga, no se preocupe, así está bien, algún día Dios lo puede cambiar. No, algún día, ¿cuándo? Pasan 10, 20, 30 años y seguimos siendo los mismos, hermano. Alguien tiene que decirnos es ahora. Y sobre todo, hermano, cuando sabemos que ya estamos en la recta final, ¿verdad? Ya estamos en la recta final. Hermano, y si no nos examinamos a nosotros mismos ahora, seguramente nos vamos a llevar un chasco cuando estemos en la presencia de Dios. Entonces, hermano, como dice Pablo, sopórteme, ¿no? Sopórteme. ¿Sí? Porque esto de verdad que se lo está haciendo por amor, porque queremos, ¿no?, que el Señor nos reciba con los brazos abiertos cuando estemos en su presencia. Bueno, entonces vamos a seguir adelante. Miramos que existe la posibilidad de engañarnos a nosotros mismos y estar en el lado equivocado. Yo ayer les ponía un ejemplo, hay una pequeña anécdota de algo que me pasó una vez, y no sé, haciendo este estudio se me vino a la memoria, y es, no sé si alguno de ustedes alguna vez ha hecho una fila equivocada, ha hecho fila en el lugar equivocado. Una vez yo estaba con mucho afán en Pasto, tenía que hacer una diligencia, y llegué a hacer una cola de 1 hora y pico, ¿cierto? Cuando llegué a la ventanilla, la señora me dice, esta no es la fila es la otra. Pues es como que a uno le echaran un balde de agua fría, ¿verdad?
1 hora y pico haciendo cola, y yo miré y la cola, mejor dicho, estaba enorme. O sea, yo ¿qué hago aquí? ¿Me voy? ¿Desisto? ¿O me pongo a hacer la otra cola? Pues no había remedio, había que hacer la otra cola, ¿no es cierto? Pero esta experiencia me sirvió, ¿sabe? Aprendí ahora que cuando voy a hacer una cola siempre pregunto, ¿esta es la cola? Voy a hacer esta diligencia, esta es la cola que tengo que hacer, ¿sí? Hermano, porque es muy feo, muy peligroso, se pierde mucho cuando nosotros no preguntamos y nos simplemente decidimos que esta es porque ahí está la gente. Hermano, y en lo material se pierde tiempo, ¿verdad? O se pierde plata, pero en lo espiritual, hermano, es muy delicado. Porque si usted está en la fila equivocada, hoy, hermano, cuando el Señor le diga, esta no es la fila, ya no va a haber tiempo de retroceder. ¿Recuerdan? Yo les recordaba ayer el pasaje de Mateo 25, ¿no? Que dice, el juicio de las naciones, ¿lo recuerdan? 2 filas, una a la derecha y otra a la izquierda. ¿Sí la recuerdan, verdad? Los de la izquierda vayan malditos al fuego eterno, los de la derecha vengan benditos, ¿no? Al reino de mi Padre. Pero unos se equivocaron, ¿no es cierto? Estaban en la fila de la izquierda pensando que estaban en la fila de la derecha. Y los que estaban en la fila de la izquierda, cuando oyeron la maldición, dijeron, Señor, ¿no? ¿Cuándo te vimos nosotros así y así enfermo en la cárcel y no te visitamos? ¿Cuándo? Se equivocaron de fila, ¿cierto? Se equivocaron de fila, pero delante de Dios, ¿no? O sea, Dios todo lo ve, ¿cierto? Y a Él no le podemos hacer conejo. Nunca le vamos a poder hacer conejo. ¿Por qué? Porque Él sabe. Ahora, la fila se corrige ahora. Si usted cree que va en la fila equivocada, hermano, corríjala ahora, porque allá ya no va a haber tiempo, ¿sí? Ya no va a haber tiempo. Y Mateo 7:21 lo dice claramente, muy conocido el pasaje, hermano, pero pues de eso se trata, ¿no? De repetir y repetir y repetir, y con la repetición de la repetidera, de pronto algo se nos pega. ¿Qué dice Mateo 21? Dice, no todo el que me llama Señor, Señor, que dice, entrará en el reino de los cielos, solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, ¿qué es lo que nos permite la entrada al reino de los cielos? ¿Qué es? No son las oraciones largas, no es la repetidera de Señor, Señor, hermano, es hacer verdaderamente la voluntad del Padre. Y si leemos un poco más, mire lo que es lo que sucede, porque esto certifica lo que estamos diciendo. El día del juicio, porque todos vamos a estar en ese día, la Biblia dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. El día del juicio muchos dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca que los conocí. Ustedes no estuvieron en la fila correcta. Nunca los conocí. Ustedes que violan las leyes ¿de quién? De Dios. Igual, no hicieron la voluntad de Dios, violaron las leyes de Dios. Por lo tanto, que dice, no importa si hicieron milagros, no importa si echaron fuera demonios, no importa si asistieron a la iglesia 40 años, no importa si ayunaron y ofrendaron y diezmaron, no importa. Ustedes debieran haber hecho verdaderamente la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cuando usted se examine, ¿qué es lo que tiene que mirar? ¿En qué tiene que enfocarse? ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios? Eso es lo que tenemos que hacer. Proverbios también, Proverbios 14. Proverbios 14, ¿qué dice? 14:12 dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final es camino de muerte. Ajá. Interesante, ¿no? Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte, ¿cierto? ¿Cuántas personas, hermanos, ya allá en el abismo se van a dar cuenta de que tomaron el camino equivocado? Y ya no hay posibilidades de regresar. Vamos a volver a la parábola, ¿no? Y vamos a mirar esta enseñanza. Mateo capítulo 13, por favor. Igual no hay afán hoy, ¿cierto? No hay afán, ¿no? ¿A dónde vamos a ir ahora?
Bueno, mejor no digo lo que iba a decir porque la necedad. Bueno, entonces, bueno, ya leímos, ahora vamos a mirar la explicación de la parábola, que creo que está en el versículo 36. La explicación de la parábola. Dice, luego Jesús dejó a las multitudes afuera y entró en la casa. Sus discípulos le dijeron, por favor, explícanos la historia de la maleza en el campo. ¿Sí? Jesús respondió, el Hijo del Hombre es el agricultor que siembra la buena semilla. Bueno, primero, nos damos cuenta, hermano, que entender la palabra de Dios no es fácil, ¿cierto? Los discípulos escucharon la parábola, era muy familiar. ¿Por qué? Porque los discípulos tenían familiaridad con los cultivos, con el campo, ¿no? Por eso el Señor utiliza estas parábolas. Él había acabado de enseñarles acerca de la parábola del sembrador, ¿lo recuerdan? ¿Sí? Anterior a esta está la parábola del sembrador. Y también hay una parábola de la semilla de mostaza. ¿Por qué Jesús utilizaba estas parábolas? Porque eran agricultores en su mayoría, las personas que estaban ahí. Así que nosotros debemos entender esto, ¿sí o no? Porque nosotros tenemos raíces, ¿dónde? En el campo. Sabemos, hermano, de la buena semilla, sabemos de la maleza, sabemos lo que le pasa a la maleza y sabemos lo que le pasa al árbol bueno. ¿Qué dicen? ¿Qué hacemos nosotros con la maleza? A ver, los agricultores. Se le da duro, ¿verdad? Machete venteado a la maleza. ¿No es cierto? Árbol que no da fruto, córtelo porque esto sirve para candela. Pero el árbol que da fruto, cultívelo, cuídelo, porque es provechoso. Esa es la figura. Entonces dice, Jesús respondió, el Hijo del Hombre es el agricultor que siembra, que dice, la buena semilla. Ahora, nosotros tenemos que entender de la importancia de la palabra, la importancia de la palabra de Dios. Eso es lo que usted tiene que entender, hermano. Yo he dicho hasta la saciedad y ustedes son testigos de eso. Últimamente, hermano, yo he insistido mucho en la importancia de amar la palabra, ¿sí o no? De meternos en la palabra, de estudiar la palabra. Hemos insistido en esto, interésense en la palabra. Hermano, pero ustedes saben, yo sé que ustedes saben, y no nos engañemos a nosotros mismos, hermano, por mucho que se le diga a la gente hay que leer, hay que estudiar, la gente poco quiere estudiar. ¿O sí? Y yo le aseguro, hermano, que hay mucha gente que en una semana no voltean a ver la Biblia. ¿O sí? Hay mucha gente, no todos, no la miran, ¿no es cierto? Porque estamos ocupados ¿en qué? En otras cosas. Y nos conformamos, hermano, con lo poquito que recibimos de los 45 minutos que estamos en la iglesia. Y eso los que vienen cada 8 días y los que vienen cada 15 o cada mes. ¿Cómo puede sostenerse una persona si se alimenta cada 15 días? ¿Se podrá sostener? No. Hermano, hay que amar la palabra. Si usted no puede venir a la iglesia porque tampoco es una obligación, hermano, usted tiene la palabra en su mano, en su casa, cerca de nosotros está la palabra, dice el Señor, ¿sí o no? Que no pase un solo día sin usted meditar en la palabra. Mediten en ella, no métasen en ella día y noche, dice el Señor, para que hagan conforme a todo lo que en él está escrito. Hermano, pero hay tantas cosas que están ahogando. En la parábola del sembrador hay un problema, ¿cierto? Y es que dice que la palabra que el Señor sembró fue ahogada por los afanes de la vida y el amor a las riquezas. Sí saben eso, ¿verdad? Dice que el afán de la vida y el amor a las riquezas ahogó la palabra y se volvió infructuosa. Esta es la que cae sobre la piedra, no echa raíz. ¿Por qué? Porque estamos en un afán, hermano. Cada día el ser humano vivimos afanados. El día no nos alcanza para nada, ¿cierto? Pero ¿sabe por qué el día no nos alcanza para nada? Porque nosotros no sabemos presupuestar el tiempo. Usted ni siquiera se ha disciplinado a levantarse a una hora. ¿O sí? No, hermano. Hay gente que todos los días se tiene que levantarse corriendo porque todos los días le coge el tiempo, ¿sí o no? Todos los días, hermano. Si acaso alcanzan a tirar la cobija a un lado y salir corriendo. ¿Sabe por qué es eso? Porque usted no se ha disciplinado, hermano. Disciplínese y en 15 días usted adquiere una costumbre de levantarse más temprano. Si usted tiene que salir a las 7 de la mañana, hermano, levántese a las 6 y deje un tiempo para meditar en la palabra, para que Dios le hable, ¿sí?
para que Dios te hable. Háganlo en la mañana. Hay gente que lo hace en la tarde, ¿no? A mí no me gusta hacerlo en la tarde. ¿Sabe por qué no me gusta? Porque en la tarde estamos demasiado, ¿qué? Cansados. Y ahí nos dormimos arrodillados. O nos ponemos a leer, hermano, y ahí se nos cierran los ojos. En la mañana, ¿sí? De alguna manera dice que la palabra del Señor dice que a mí me encuentran los que temprano me buscan. Ahora pues se está refiriendo al tiempo, ¿no? Pero disciplinémonos, hermano, en esto, los estudios bíblicos, no nos perdamos los estudios bíblicos. Vamos a iniciar el viernes a propósito, ¿no? Con los que estamos estudiando el grupo de estudio, hermano, ¿por qué no se unen a este estudio de los viernes? ¿Sí? Ha sido de tanta bendición. Bueno, ahí está Rolando, Lady, José Luis. Bueno, habemos la hermana Isaura, ¿no es cierto? Que a pesar de sus limitaciones, aquí ha estado, ¿sí? Pero no, hermano, no hay interés. Entonces es un desafío. De todas maneras estamos diciendo las cosas como se tienen que decir, ¿no es cierto? Ahora, pues si usted no puede venir, pues por lo menos hágalo en su casa, ¿no? Hágalo en su casa. Entonces la importancia de la palabra. Juan 15:3 nos habla de la importancia de la palabra. Mire lo importante que es la palabra. Dice Juan capítulo 15, versículo 3, ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. La Reina Valera dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Hermano, ¿cuál es la función de la palabra? Limpiarnos. La palabra nos limpia, hermano, pero es la palabra de Dios, no la palabra de nosotros. Porque a veces ese es el problema, ¿no? Que mezclamos un poquito de la palabra de Dios y un poquito de la de nosotros. Ah, Dios dice así, pero yo pienso así. Hermano, usted no tiene derecho a pensar nada ni a decidir nada. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice es la que permanece para siempre. Si nosotros decidimos seguir al Señor, a Cristo como el Señor de nuestra vida, debemos darle crédito a su palabra y no tratar de mezclarla con sentimientos. Ya estamos aprendiendo. Los sentimientos nos pueden engañar. Nuestros conceptos pueden fallar. La palabra nos limpia. Hermano, es por el conocimiento de la palabra que nos apartamos del mal. Así que el que desecha la palabra no puede vivir una vida limpia. Si usted desecha la palabra no puede vivir una vida limpia. Es como el que no le gusta bañarse, ¿no? Hermano, el que le tiene fobia al agua, que le tiene pereza al agua, vive sucio. Porque el agua y el jabón es lo único que lo puede limpiar. Hermano, si usted quiere vivir limpio, tiene que estar, ¿qué? Bañándose constantemente, en contacto con el agua y en este caso con la palabra. Otro ejemplo es Juan 5:24. La importancia de la palabra que Jesucristo enseñó, que Él sembró en el corazón. Dice así, dice Juan 5:24. Les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió tiene vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de muerte a ¿qué? A vida. ¿Quiénes? Les digo la verdad. Todos los que escuchan, ¿qué dice? Mi mensaje y creen en Dios. Hermano, todo comienza por el oír la palabra, leer la palabra. Por eso una persona, hermano, que deja de oír la palabra, que deja de estudiar la palabra, es una persona que comienza a morirse, se empieza a morir espiritualmente. Y luego las personas dicen, es que me siento débil espiritualmente, ayúdame pastor, ore por mí porque estoy desanimado. Hermano, yo puedo orar todo lo que usted quiera, pero si usted no se alimenta, hermano, de nada le va a servir. A usted no le sirve la comida que yo me como para usted alimentarse así. A usted le sirve la comida que usted se coma, no la que yo me como. A veces dejamos de comer y pensamos que el otro tiene que estar ahí de rodillas, ore y ore, ¿no es cierto? Para que nosotros estemos fuertes y nosotros ni siquiera queremos alimentarnos. Entonces, eso es la verdad. Entonces, todo comienza por el oír la palabra y nadie puede obedecer una orden que no ha escuchado. ¿Cómo podemos obedecer si no conocemos la orden? ¿Por qué? Porque no estamos poniendo atención. Y también en Juan 8:31 hay otro ejemplo, y es el ejemplo de la permanencia. Juan 8, estamos hablando de la importancia de la palabra. ¿Por qué? Porque lo que el agricultor hizo fue sembrar la buena semilla. Dice Juan 8:31, les digo, ¿ya estamos? Jesús les dijo a los que creyeron en Él, ustedes son verdaderamente mis discípulos y mantienen fieles ¿a qué? A mis enseñanzas.
qué bonito esto. La palabra del Señor es clara, hermano. Es radical. Permanecer haciendo lo que Cristo nos ordenó. No es permanecer en una organización. Hermano, usted puede permanecer en una organización religiosa toda su vida. Pero es posible que un día el Señor le diga, yo no te conozco. ¿No creen que es posible? Yo no te conozco. No. Eso es posible, hermano. Es permanecer en la obediencia a la palabra, no en una tradición, sino siendo fieles hacedores de sus enseñanzas. Así que el examen tiene que estar dirigido hacia allá. ¿Estoy en la enseñanza de Jesús? ¿Estoy siendo fiel a esa enseñanza? Y finalmente, en Mateo 7:24, encontramos que la diferencia entre el éxito y el fracaso en todo depende de la obediencia a la palabra de Dios. Todo el que escucha mis enseñanzas y las sigue es sabio como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Y dice el 24, para los que no conocen el texto, aunque llueva cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho ¿de qué? De roca. Y ahí está el otro ejemplo, el negativo. Pero el que oye mis enseñanzas y no las obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Y la Biblia Reina Valera dice, y será grande ¿qué? Su ruina. Ahora, hermano, la ruina no está hecha para los hijos de Dios. ¿Ustedes sabían eso? Ni la ruina, ni la enfermedad, ni la pobreza, hermano, ni la angustia, no está hecho para los hijos de Dios. El Señor ya se llevó todo eso. ¿Cuántos creen en eso? Ya se lo llevó. El precio de mi paz fue sobre ustedes. Por mis llagas fueron sanados. Son salvos por creer en Jesucristo. Y yo he venido para que tengan vida ¿qué? ¿Escasa? No, abundante. Hermano, pero esa vida abundante está condicionada a la obediencia de la palabra del Señor. Usted no puede pensar, hermano, que se puede ir en contra de la palabra y que las cosas le van a salir bien. Bájese de esa nube, bajémonos de esa nube. No es que yo estoy haciendo por ahí un negocito torcido, ¿no es cierto? Que como tengo necesidad, Dios va a entender, hermano. Si usted está en negocios torcidos, hermano, tarde o temprano la maldición vendrá sobre su vida. Vendrá sobre su vida. Es preferible, hermano, ajustarse el cinturón y no caer en esos errores. No, hermano, Dios entiende que somos débiles. Sí, Dios entiende que somos débiles para ayudarnos. No para que sigamos siendo, ¿qué? Débiles. Dios entiende que somos humanos y le fallamos, pero Él quiere fortalecer esas debilidades para que no sigamos fallándole. Pero a veces Dios entiende que somos débiles para justificar nuestros errores siempre, y así no es. Entonces, mis amados, la diferencia entre la ruina en todo el sentido emocional, espiritual, físico, familiar, está en la obediencia a la palabra del Señor. Si la palabra de Jesús es tan importante y decisiva para un cristiano, lo normal sería que el enemigo tratara de suplantarla y tergiversar. Hermano, y volvemos a la parábola. Y en 13:26 al 28, ahí está la pregunta, ¿no? Bueno, la semilla que Jesús sembró fue buena, ¿sí o no? Esa palabra que escuchamos constantemente es buena, es buena, es buena, porque es la palabra del Señor. Pero viene la pregunta, ¿por qué si la semilla es buena, el fruto es malo? ¿Por qué si se sembró trigo, ahora hay cizaña? ¿Por qué? Los empleados del agricultor fueron a hablar con él y le dijeron, Señor, el campo donde se sembró la buena semilla está lleno de maleza. ¿De dónde salió? Es que no es lógico. Hermano, y está molesta la maleza, ¿verdad? Cuando se fumiga o se, ¿cómo se llama? No sé, ¿cómo? Eso que hace con la máquina esa. Se guadaña, ¿no? O se palea. Queda todo bonito, ¿no es cierto? Y uno queda tan satisfecho. A los 8 días ya la maleza está saliendo. Y se pregunta uno, ¿y de dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Sí?
Hermano, pues eso era lo que decía. Dios sembró buena palabra. El mensaje de Dios es bueno. Entonces, ¿por qué el fruto de la gente que recibe la palabra sigue siendo malo? ¿Por qué? Si nosotros abrimos nuestra mente y nuestro corazón a la buena palabra, nuestro fruto debería ser ¿qué? Bueno. En todo el sentido de la palabra. Debería haber amor, debería haber justicia, debería haber paz, debería haber de todo. Entonces, la respuesta de Jesús es interesante. Y dice, el versículo siguiente dice, ¿es obra de un qué? A ver, díganlo, ¿de un qué? Enemigo. Es obra de un enemigo, exclamó el agricultor. Arrancamos la maleza, le preguntaron. Es obra de un enemigo. La maleza, hermano, en el ser humano, digámoslo así, la maldad en el ser humano, en cualquier manifestación que se dé, no es obra de Dios, sino obra de ¿quién? Del enemigo. Y si una persona, hermano, tiene maldad en su vida, es porque le ha abierto puertas. ¿A quién? Al enemigo. Le ha abierto puertas al enemigo. Entonces es obra del enemigo. Y vamos a mirar un poco más adelante en el versículo, estuvimos leyendo el 28, ¿no? Leamos el 39. Miren lo que dice el 39. Dice, el enemigo, ahí está la explicación de la parábola. El enemigo que sembró la maleza entre el trigo es el diablo. Es el diablo, hermano, no es cualquier enemigo, es el diablo. Así que tenemos que tener en cuenta una cosa. En este momento hay dos sembradores de semillas aquí en el mundo. Dos sembradores de semillas. Uno, Dios, a través de su palabra, sembrando la buena semilla. Pero a la par está el diablo intentando sembrar ¿qué? La mala semilla. Es el diablo. La cosecha es el fin del mundo. Y los cosechadores son los ángeles. ¿Sí? Entonces, hermano, tenemos que tener muy en cuenta esta parte. Y mirar esto, la respuesta, hermano, de Jesús es muy interesante. Un enemigo hizo esto. ¿En qué momento se da esto? ¿Cuándo es que el enemigo viene y siembra? ¿Cuándo? Bueno, ahí lo miramos en el texto anterior, creo, donde dice que se durmieron, ¿no? Dice, mientras los trabajadores dormían, pero aquella noche, mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo, sembró hierba mala entre el trigo y se escabulló. Hermano, aquí hay dos cosas importantes de tener en cuenta. Usted y yo no podemos dormirnos. Velad y orad, dice el Señor, para que no entren en tentación. ¿Sí? Velar es estar ¿qué? Despierto y no permitir que el enemigo de ninguna manera vaya a sembrar en nosotros una semilla contraria a la que el Señor ya sembró en nuestra vida. El Señor le dice perdone. Es la palabra del Señor, ¿verdad? Perdone. Si lo han ofendido, perdone. ¿Qué le dice el enemigo? No perdone. No, usted tiene derecho a sentirse resentido, a sentirse ofendido, porque la ofensa fue grande. Hermano, cuidado, porque ahí está el diablo tratando de ¿qué? De sembrar cizaña en su corazón. Y usted tiene que tener puertas cerradas a cualquier insinuación del enemigo que venga a sembrar algo contrario a la palabra del Señor. No vamos para el parque esta noche a bailar. Es cierto, vamos que somos el mal. ¿Quién cree que está sembrando eso en su corazón? ¿Ah? Después usted mismo se va a sentir de lo peor, ¿sí o no? Pues si es un cristiano, porque si no es cristiano le da lo mismo. Hermano, no permita que el enemigo, porque el enemigo es muy sutil en estas cosas. Hermano, así como engañó a Eva, recuerdan que la engañó, ¿no? Dios les dijo, ¿no es cierto?, que no comieran del árbol, pero no le hagan caso, ¿no es cierto? Sí, Él les dijo que no coman, pero no, si comen uno. Si se cogen unita no hay problema. Mira el problema en que nos metieron, ¿sí? Solamente, ¿por qué? Por no darle valor a la palabra. Entonces, hermano, el enemigo siempre tratará de meter la cizaña en nuestra mente y en nuestro corazón. Cierre la puerta a eso, ciérrela. Él le va a decir a dónde debe ir, le va a decir lo que debe decir, le va a decir lo que debe hacer, siempre. Pero usted ya tiene en su mente y en su corazón la semilla sembrada y usted sabe lo que el Señor le dice que tiene que hacer, a dónde no debe ir, qué es lo que no debe hacer. Darle valor a la palabra es lo único que nos puede ayudar. Y lo otro, hermano, que quiero que miremos es que dice se durmieron.
¿Quiénes se durmieron ahí? Los trabajadores, ¿verdad? Cuando habla de trabajadores también habla de los sembradores, que son los predicadores. Los maestros, los pastores, los apóstoles, bueno, como se quieran llamar. Una persona, mis amados, una persona que ha sido llamada a transmitir la enseñanza de Cristo no puede dormirse ni descuidarse. Los que han sido llamados a enseñar la palabra de Dios. Su comunión con Dios en su comunión con Dios debe haber una relación muy estrecha con el Espíritu Santo. Debe haber una relación muy estrecha con el Espíritu Santo. Esto me llama la atención y esto me habla directamente a mí. Por eso yo he tomado muy en serio esto, hermano. Tal vez en otro momento, en tiempos pasados, a mí no me interesaba tanto, hermano. Yo me limitaba a enseñar lo que me decían que tenía que enseñar, pero en algún momento de la vida yo dije, no, Dios me va a juzgar, yo tengo que hacer las cosas bien, ¿sí? Si quedamos solos, pues quedamos solos, ¿no es cierto? Quedamos solos. Jesucristo enseñó, hubieron en una ocasión 5,000, en otra 8,000 que estuvieron escuchando la palabra, ¿y cuántos quedaron con él al final? Bueno, en un momento quedó solo, absolutamente solo, porque hasta los discípulos lo abandonaron, pero luego fueron 12 solamente, y con esos 12 el Señor estableció la iglesia, ¿sí? No nos interesa, hermano. Hoy en día, tristemente lo digo, hermano, la mayoría de los pastores no quieren la salvación de la gente, no quieren, los quieren para satisfacer sus propios intereses, ¿sí? Venga, no se preocupen, lo importante es que traigan el diezmo, ¿no es cierto? Y traigan la plata, eso es lo importante, hermano. Qué tristeza, ¿verdad? ¿A dónde hemos llegado? ¿Sí? Una persona que realmente quiere la salvación del pueblo de Dios, hermano, tiene que hablar la palabra como es, hacia la gente no le gusta, hermano, y el que se quiera ir, se va, pero ya sabe a dónde va, ¿sí? Entonces, hermano, tenemos que ser radicales en esto, pero la palabra del Señor solamente se puede recibir estando en la presencia de nuestro Dios. El enemigo está esperando cualquier descuido para sembrar la mentira. Y el engaño, óigame bien, siempre comienza con los maestros. Siempre comienza con los maestros. Por eso tengan cuidado con los maestros. ¿A quién están dándole a ustedes esa posibilidad de enseñarles? ¿Quién? ¿Sí? No es el que más grite, no es el que más milagros haga, porque hay gente que hace milagros y el Señor ni los conoce, ya lo miramos. Hermano, no es la iglesia que más gente tenga, es la persona que realmente recibe la revelación de Dios. Vamos a mirar Jeremías y con esto estamos terminando. Jeremías 23, 21. Miren lo que dice de los profetas. Jeremías capítulo 23, versículo 21. Me pasé, quedaron en 5 minutos. Dice así, ¿sí? ¿Ya lo tenemos? Dice el Señor, yo no envié a estos profetas. ¿Cuáles profetas? Los que vinieron a decir mentiras, ¿no? Yo no envié a estos profetas, sin embargo van de un lado a otro afirmando hablar en mi nombre. No les he dado ningún mensaje, pero aún así siguen ¿qué? Profetizando. Duro, ¿verdad? Y estos fueron los que desviaron al pueblo de Israel, porque fueron los profetas los que desviaron al pueblo de Israel. Miren lo que dice el versículo 22. Si hubieran estado en mi presencia, esto es lo que quiero que ustedes entiendan, porque Dios nos está llamando a enseñar la palabra a todos, ¿sí o no? A todos. No solamente Él llama a los que se paran en el púlpito, sino cuando usted le comparte a otro de Cristo, hermano, usted tiene que asegurarse de que esté hablando bien la palabra. Dice, si estos hubieran estado en mi presencia y me hubieran escuchado, habrían hablado mis palabras y habrían hecho que mi pueblo se apartara de sus malos caminos y de sus malas acciones. Interesante esto, ¿verdad? ¿Dónde se recibe la revelación verdadera de Dios? ¿Dónde? Si hubieran estado en mi presencia y hubieran escuchado, habrían hablado mis palabras. Hermano, hay gente que cree
que la Biblia es suficiente para poder entender y hablar la verdad. No, hermanos, ustedes sabían que el diablo también tiene la Biblia y la conoce, sí sabían, ¿verdad? El diablo también conoce la Biblia y seguramente la conoce mejor que nosotros mismos, pero por eso no deja de ser diablo. El hecho de que usted tenga la Biblia y la estudie, hermano, no significa que la va a entender. Usted necesita la revelación ¿de quién? Del Espíritu Santo para poderlo entender. El apóstol Pablo lo dijo claramente. Dice que él escondió, dice, los secretos de Dios, de los sabios y de los entendidos, y se los reveló por el Espíritu. ¿A quiénes? A los humildes. ¿Sí? Hermano, eso es. Es que a veces nos metemos como locos a la palabra, ¿no es cierto? Y a ver cómo impresiono a la gente con un mensaje. Y vamos del Apocalipsis al Génesis buscando. Hermano, la palabra del Señor está llena de revelación, pero esa revelación solamente la podemos encontrar en la presencia ¿de quién? Si hubieran estado en mi presencia. Si hubieran estado en mi presencia. Así que cuando usted vaya a leer la Biblia de forma personal, hermano, conéctese con Dios primero. Conéctese con el Espíritu Santo primero. Hermano, por eso es que la gente lee y lee y hay gente satisfecha diciendo, yo la Biblia la he leído 5 veces, decía un hermano. 5 veces. A mí no me vengan a enseñar Biblia porque yo la he leído 5 veces. Pero yo decía, pero no sirvió de nada. Porque uno ve o puede mirar que esa palabra, buena palabra, me está dando el fruto necesario. Así que en este año, hermano, propóngase a conocer más a Dios. Amén. Por su vida, por su familia, por las personas que no conocen a Dios. Usted necesita revelación de Dios porque ellos necesitan revelación de Dios. Hermano, yo le estoy diciendo al Señor esto, los días que me quedan de vida aquí, que yo sé que no son muchos, sea porque el Señor viene o sea porque ya cogimos la bajada, ¿no? Hermano, yo quiero servirle a Dios, pero hacerlo con honestidad. Y me duele haber perdido tanto tiempo, de verdad. Tanto tiempo, hermano, sirviendo a una institución, sirviendo, hermano, no sirviendo a Dios de corazón. Pero gracias a Dios, ¿por qué? Porque ahora lo podemos hacer bien, ¿cierto? Digo, Señor, si me hubiera muerto hace unos años atrás, ¿qué hubiera sido de mi vida? Pero Dios me ha permitido seguir viviendo, nos ha permitido ir a otro año, 2024, que no va a ser fácil este año, no va a ser fácil. ¿Sabe por qué? Porque entre más cerca estemos de la bendición, más dura se pone la situación. Los atletas, hermano, tienen que esforzarse mucho más cuando ya están cerca ¿de qué? De la meta. Esfuércese, como yo les decía el 31 aquí hablando, ¿no? Hermano, que no se nos vaya a quemar el pan en la puerta del horno. Ya estamos a punto de llegar. Así que no permitamos que el enemigo desvíe nuestros pasos de ninguna manera, hermano. Perdigamos la muerte antes de eso. Si usted tiene que morirse, muérase. Pero muérase, hermano, caminando hacia la vida eterna. Pero ¿de qué nos sirve, hermano, vivir unos días más? Unos días, porque son pocos, hermano, y luego tener que ser rechazados. Así que demos la importancia a esto, hermano, y usted ya sabe cómo hacerlo, ¿sí o no? Porque su corazón, porque Dios va a hablar a su corazón cada día. Si usted se conecta con Él, Dios le va a hablar y le va a decir, hermano, si lo que está haciendo es de Dios o es suyo. Que Dios nos bendiga. Señor, gracias por hablarnos, bendito Dios. Sé que nos estás preparando para el gran día, Señor. Sé que nos estás preparando, Señor, para entregarnos nuestra herencia definitiva, Dios. Pero esa herencia aún está detrás de las murallas, Dios. Y aún hay gigantes que tenemos que vencer, Dios. Pero ya estamos cerca, Señor. Ya la podemos ver, Señor. No queremos quedarnos tendidos en el desierto. Dios, queremos recibir esa herencia por la que tanto hemos esperado y por la que tanto hemos luchado. Gracias, porque nos estás advirtiendo a tiempo, Señor. Padre, permite que seas tú el que guíe nuestra vida con tu Espíritu Santo y no que sea nuestro propio corazón el que nos guíe, Señor. Padre de la gloria, permítenos entender, Señor, cuando nuestro corazón nos engaña, para poder decir no, para poder ser radicales, sin importar lo que podamos perder en este mundo.
Señor, gracias por tu iglesia. Bendice lo que sea una semana de bendición, una semana, Señor, de reflexión y de meditación en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.